Si preguntas, la guerra OTAN-Rusia se acerca. Informan que aeródromos, cuarteles y centros de control en Kiev son atacados. La guerra entre Rusia y Ucrania hace que el objetivo occidental parezca cada vez más irrealista. Apoyar el conflicto mediante ayuda y ventas de armas a Ucrania no solo se hizo para ayudarlos a rechazar los avances de Rusia, sino también con el objetivo de debilitar las capacidades militares de Rusia. Una Rusia debilitada evitaría invasiones o agresiones militares contra aliados de la OTAN en Europa del Este. En vez de buscar acuerdos diplomáticos con concesiones mutuas para la paz, Rusia sigue avanzando. Occidente ha enviado más de $200 mil millones en ayuda, y probablemente seguirá haciéndolo a largo plazo. El complejo militar industrial prospera, y empresas como Raytheon, Lockheed Martin y Boeing se benefician ante un posible conflicto prolongado. Occidente no previó la renovación industrial de Rusia. Las bajas de cientos de miles son pérdidas importantes para Rusia, pero ahora tienen depósitos y fábricas de fabricación de armas funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos informes incluso señalan que Rusia está fabricando 7 veces más municiones que los fabricantes de armas occidentales. El comandante de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Martin Herem, afirmó en enero que la OTAN subestimó la capacidad de Rusia para producir millones de proyectiles y reclutar cientos de miles de tropas rápidamente. Lamentablemente, esto era evidente incluso antes de que la guerra comenzara en un conflicto militar. Las disparidades de población y artillería, como la que existe entre Rusia y Ucrania, son indicadores claros de quién debería controlar la guerra. En cuanto a hombres en edad de combatir, Rusia supera a Ucrania en una proporción de 4-1, y en artillería, la disparidad es aún peor, de 5-1. Estas diferencias siempre fueron demasiado grandes para superarlas. Ahora, en ciertos momentos, especialmente después de la primera contraofensiva en 2022, parecía que, por algún milagro, Ucrania podría tener una oportunidad. Las estadísticas muestran que el intento de Ucrania por recuperar territorio ha sido inútil hasta ahora. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, está pidiendo defensas aéreas más fuertes. Solicitamos más armas occidentales para contrarrestar acciones militares de Moscú. La industria militar rusa es más fuerte que en décadas. Con el auge de los BRICS y el aumento del comercio de Rusia y sus aliados en monedas distintas al dólar para productos clave como el petróleo, el panorama económico de Rusia es optimista. Ha superado a Estados Unidos y Europa en crecimiento, aumentando 3.6% pese a las sanciones. Así que parece que, en todo caso, las políticas occidentales simplemente han hecho de Rusia un oponente aún más formidable de lo que hubiéramos pensado posible hace apenas unos años. ¿Qué implica esto para futuros conflictos de seguridad? ¿Cómo responde la OTAN a su error sobre la capacidad de Rusia? Bueno, parece que los aliados de la OTAN en toda Europa han recibido una nueva directiva, ya que se están llevando a cabo ejercicios militares en preparación para un posible conflicto. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, afirmó que Occidente debe prepararse para una guerra total con Rusia. Fueron muy optimistas sobre Ucrania en 2023. No parece sabio decir eso en su posición, salvo que realmente lo creyera. Un conflicto regional mayor podría avecinarse, aunque es poco probable que Rusia tenga más enfrentamientos con estados europeos fuera de Ucrania. Vladimir Putin afirmó que Rusia no busca conflicto con Polonia ni otros aliados de la OTAN. La logística de cambiar de la guerra en Ucrania a atacar otra nación es poco realista. La maquinaria de guerra rusa se ha fortalecido con este conflicto, y han ocurrido cosas aún más inesperadas. Pero no tienen artillería ni personal para invadir un país de la OTAN tras este conflicto, especialmente por el artículo 5 que considera un ataque a un miembro como un ataque a todos. Aún así, los aliados de la OTAN no quieren asumir ese riesgo, aunque sea poco probable. La movilización de tropas en los estados europeos probablemente sea solo una forma de demostración militar para recordarle a Rusia que la agresión hacia un aliado soberano de la OTAN está fuera de discusión, pero también podría ser una preparación legítima para la guerra, ya que los líderes europeos temen que si Donald Trump gana las elecciones de 2024, esto pueda llevar a una postura más relajada frente a la agresión rusa por parte de sus aliados estadounidenses. Sus comentarios sobre el bajo gasto en defensa de la OTAN han aumentado los temores de los líderes europeos. Estamos en 200, ellos en 250. Con la OTAN logré que pagaran porque estaba quebrada y nosotros no pagamos. Cuando preguntaron si los protegeríamos, dije que no. No creían mi respuesta. Nunca habías visto tanto dinero entrar antes. La retórica de Trump no es la mejor forma de entender la política exterior de Estados Unidos, pero la combinación de esto y el reconocimiento por parte de los miembros de la OTAN de que han subestimado las capacidades de Rusia ha llevado a un cambio a gran escala en el panorama de seguridad de Europa. Para comprender este cambio hacia la fortaleza militar, ausente en Europa durante décadas,
Revisemos los ejercicios militares recientes de cada país y la evolución de las políticas de seguridad de la OTAN para la guerra. Comencemos con un anuncio reciente de miembros europeos poderosos de la OTAN. Polonia, Alemania y Francia prometieron hacer de Europa una potencia militar para apoyar a Ucrania y resistir a Rusia. A diferencia del inicio de la guerra, cuando líderes europeos dependían de Estados Unidos para apoyar a Ucrania, ahora buscan fortalecer su seguridad de forma independiente. Los cancilleres de estos tres países se reunieron en París en febrero de 2024 para discutir Ucrania. Hablaron de reactivar el Triángulo de Weimar, alianza creada en 1991 para impulsar la cooperación entre Francia, Alemania y Polonia. Francia consideró desplegar tropas en Ucrania a finales de febrero de 2024. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que no debe excluirse ninguna opción y adoptó una ambigüedad estratégica sobre desplegar tropas occidentales, posibilidad nunca antes mencionada. Macron afirmó que todo es posible si ayuda a lograr el objetivo, sugiriendo que Francia no descarta políticas que puedan escalar la situación, siempre que eso implique vencer a Rusia en Ucrania. Luego, Alemania, la nación más fuerte de la Unión Europea, se prepara para la guerra de forma más tangible. Filtraciones del Ministerio de Defensa de Alemania indican que el país prevé y se prepara para un posible conflicto de la OTAN. Los informes revelaron su ejercicio militar y el plan para desplegar tropas en Europa del Este. Según la inteligencia alemana, Rusia acumulará tropas en la frontera con Bielorrusia y Kaliningrado, lo que podría presionar la defensa fronteriza de Polonia. En este caso, la OTAN enviaría 300.000 tropas a la región. Los planes abarcan redes de comunicación, transporte de recursos energéticos y almacenes para armas. También se instalará infraestructura crítica como carreteras y ferrocarriles para agilizar el transporte al este. Son preparativos para la guerra. Los alemanes esperan los resultados del ejercicio Defensor Firme 24 de la OTAN, que discutiremos antes de actuar sobre el proyecto. Gran parte de esta planificación basada en escenarios es solo parte de una adecuada gestión de riesgos y una postura militar defensiva, pero aún así demuestra la mentalidad con la que entran este año los ejércitos europeos. El ministro de Defensa de Polonia afirmó a inicios de 2024 que el país ya tomó medidas ante la amenaza de una movilización rusa. Se enfoca en la falta de armamento para su ejército, esperando que Polonia sea clave en la defensa de la Unión Europea. El primer ministro polaco, Donald Tusk, admitió que el poder militar de Europa es más débil que el de Rusia. Tusk afirmó que es prioritario aumentar la producción y la cooperación, e instó a las naciones europeas a invertir más en proyectos militares el próximo año, especialmente en defensa aérea y munición. Polonia lidera al gastar más del 4% de su PIB en defensa este año, lo cual es relevante antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Las naciones europeas que habían dejado en segundo plano sus bases industriales militares, principalmente debido a la protección de Estados Unidos que les permitió ese lujo, ahora van a invertir fuertemente en iniciativas militares. Probablemente será un aumento mucho mayor que los vistos tras la invasión de Ucrania en 2022. Polonia cuenta con una base industrial para fabricar armas, pero Francia y Alemania están rezagadas. Se prevé que estas dos potencias europeas fortalezcan notablemente su infraestructura de armas y aumenten su gasto militar en 2024 probablemente al 2% del PIB requerido. Es importante porque casi la mitad de los países de la OTAN aún no llega al 2% del PIB en defensa. Incluso con los llamados colectivos para aumentar las medidas de seguridad, este cambio tendrá implicaciones geopolíticas no solo para las relaciones ruso-europeas a corto plazo, sino también para el futuro de Europa. Mientras intenta consolidarse como una potencia militar en un mundo multipolar, la inteligencia militar británica también reconoció los peligros de un conflicto a gran escala en el futuro inmediato, lo que indica una reevaluación de la amenaza que representa Rusia. El general Patrick Saunders, jefe del ejército británico, declaró en enero de 2024 que es esencial preparar a la sociedad para la guerra. Saunders mencionó la posible necesidad de reclutamiento obligatorio. Ucrania mostró que los ejércitos ciudadanos ganan guerras y que la generación previa debe estar lista, sin importar qué signifique antes de la guerra. Esto llevó a la oficina del primer ministro del Reino Unido a descartar el servicio militar obligatorio. Los países más cercanos a las líneas del frente no solo están prometiendo fortalecer los procedimientos de defensa, ya están tomando medidas para reforzar sus fronteras. Rumania, clave por su cercanía al conflicto en Ucrania, firmó en julio una carta para comprar submarinos franceses. Han realizado ejercicios navales en el Mar Negro este año. Los funcionarios rumanos creen que la guerra de Rusia en Ucrania solo es el inicio de sus planes.
mientras buscan asegurar su posición regional. Georgita Vlad, jefe de defensa, afirmó en noviembre de 2023 que la política del presidente Putin se intensificará pronto. Después de Ucrania, el siguiente objetivo será la República de Moldavia. Él piensa que Rusia no se detendrá porque el conflicto es más complejo que solo Rusia contra Ucrania. Según él, Rusia está en guerra con el mundo democrático. Por eso el jefe de defensa rumano cree que se debe debatir una política para preparar a la población sobre una ley aún no aprobada en el Parlamento rumano que establecería entrenamiento militar voluntario para rumanos de 18 a 35 años. Esto ocurrió luego de que el ministro de Defensa Vasili Dencu informara que desactivaron 20 minas en aguas territoriales, provenientes del conflicto entre Ucrania y Rusia. Este peligro ya es común para ellos y otros países. Odessa, puerto ucraniano en el Mar Negro, está a 106 millas de Sulina, donde el Danubio desemboca en el Mar Negro. Las medidas de seguridad naval son urgentes, ya que Rusia probablemente controlará el norte del Mar Negro tras el conflicto, poniéndolos en riesgo a lo largo de su costa oriental. También han dado a conocer que tienen la intención de recibir a 10.000 soldados estadounidenses para que funcionen como un muro contra la agresión rusa. Rumania, como pequeña potencia militar con escasa defensa aérea, debe hacer estos cambios materiales. La presencia constante de tropas estadounidenses en ejercicios militares es clave para su defensa. Al avanzar al norte del continente, los preparativos aumentan. Moldavia es el estado más en peligro tras la guerra en Ucrania por su neutralidad y no pertenecer a la OTAN. Le siguen los estados bálticos. Evaluemos su nueva política de seguridad, que busca defenderse de Rusia. La infraestructura del campo de batalla ya está siendo preparada por los estados bálticos, ya que están construyendo una red de 1000 búnkeres de concreto, minas y trincheras con alambre de púas, además de dientes de dragón, que son obstáculos piramidales de concreto reforzado contra tanques. Habrá depósitos de municiones en las fronteras para defenderse de amenazas rusas. Los ministros de defensa de Estonia, Letonia y Lituania anunciaron el proyecto en febrero de 2024 a lo largo de cada una de sus fronteras. Con Rusia implica coordinarse en seguridad tras el deterioro de relaciones. El proyecto de seguridad nacional es necesario para disuadir la agresión rusa y para salvaguardar la integridad territorial de sus zonas fronterizas. El enclave ruso de Kaliningrado hace que los refuerzos a lo largo de la frontera sur de Lituania sean una verdadera necesidad, además de las preocupaciones evidentes sobre su frontera oriental. Estas acciones ejemplifican el cambio de seguridad regional de la OTAN y su defensa adelantada. Al colocar estratégicamente búnkeres a lo largo de los cruces fronterizos clave, los estados bálticos asegurarán sus ubicaciones fronterizas más vulnerables. Esto los coloca en una defensa más fuerte que la de Ucrania antes de la invasión rusa. Ahora, en Escandinavia, hay acuerdo para prepararse para la guerra. El ministro de Defensa noruego pidió prepararse para un posible conflicto con Rusia, incluso tras la invasión de Ucrania. Como represalia por la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, el ministro de Defensa de Dinamarca dijo que no se descarta que Rusia ponga a prueba el artículo 5 y la solidaridad de la OTAN en 3 a 5 años. El comandante en jefe de Suecia pidió a los suecos prepararse para la guerra, lo que generó críticas de la oposición por considerarlo alarmista. Rusia amenazó a Finlandia y Suecia tras su intento de unirse a la OTAN en 2022 después de invadir Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso declaró que se verían obligados a tomar medidas de represalia para neutralizar las amenazas a su seguridad nacional que surgen de esto, lo cual fue una advertencia ominosa. Esto prueba que el temor a una invasión rusa es real, sobre todo en los países europeos más vulnerables. En 2023, comandantes de la Fuerza Aérea de países escandinavos, salvo Islandia, firmaron una carta para crear una defensa aérea nórdica unificada ante la amenaza de Rusia. Finlandia, con 250 aviones de combate modernos, anunció que duplicará la producción nacional de municiones de artillería y mortero. Suecia acaba de enviar un batallón de 600 a 800 soldados y armamento pesado. ¿Serán la primera línea de defensa de los estados bálticos ante una posible invasión rusa como parte de la presencia avanzada reforzada de la OTAN en Letonia? También fueron invitados a Steadfast Defender 24, el mayor ejercicio militar de la OTAN desde la Guerra Fría. Esta vez, involucrará a 90.000 soldados de cada uno de los 32 miembros de la OTAN en una simulación a pequeña escala de la movilización que podría ocurrir si estalla una guerra a nivel de toda la OTAN. En 2021 participaron solo 9.000 soldados, apenas el 10% de los que habrá en 2024. Defensor Firme 24 iniciará asegurando el Atlántico y el Ártico, para después mover tropas desde el Alto Norte hasta Europa Central y Oriental. El refuerzo transatlántico incluirá ejercicios marítimos y entrenamiento de asalto anfibio en el Atlántico Norte y mares árticos. Prepararse ante un avance ruso desde los Bálticos hacia Escandinavia.
La parte 2 evaluará varios dominios, como apoyo aéreo y despliegue rápido de tropas en territorios de la OTAN ante un posible avance ruso en el frente oriental. Diversos ejercicios realizados por el Reino Unido, Polonia, los países nórdicos, los estados bálticos y otros prepararán a la infantería y a los comandantes de la OTAN para varios desafíos de seguridad en diferentes regiones del continente, aunque algunos ejercicios son prácticas anuales o bienales de la OTAN, en lugar de ser iniciativas completamente nuevas. Este es el ejercicio militar más completo en Europa en décadas, reflejando los recientes discursos sobre preparativos para la guerra, ya sea que se avecine o no algún evento catastrófico. La Europa que se basaba en la paz y la diplomacia a la que nos hemos acostumbrado durante los últimos 70 años ya no existe. La demostración militar no preocupa por ahora, pero un cambio de mentalidad entre los responsables políticos europeos hacia un statu quo más militarizado, en lugar de uno puramente económico, no es precisamente prometedor para la paz. Generales noruegos y holandeses han pedido a sus países prepararse para la guerra. El jefe militar noruego dijo que tienen 3 años para acumular armas y aumentar gastos. El plazo para un futuro conflicto es claro para los especialistas en defensa europeos. El temor es que este conflicto se esté haciendo realidad solo por hablar de él, con la carrera armamentista y la postura militar llevando a un punto de ebullición eventual. Esto es parte del ciclo natural de una relación fracturada. En relaciones internacionales y conflictos de seguridad, los cables diplomáticos son menos útiles si no hay comunicación entre las partes. Los estados dejan de lado la economía y actúan solo por su supervivencia, sin confiar en procesos de paz que impliquen concesiones que perciben como riesgosas para su seguridad. Por eso, desde una perspectiva histórica, la guerra a veces puede parecer una inevitabilidad o una profecía autocumplida cuando se observan los acontecimientos en los años previos a un conflicto a gran escala, cuando los estados perciben amenazas a su seguridad nacional, como Rusia antes de la guerra en Ucrania o los países de la OTAN actualmente. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Occidente aumenta su seguridad porque Rusia destina su economía al gasto militar, y una guerra larga además, ya que la defensa y la seguridad combinadas están a punto de alcanzar alrededor del 40% de todo su gasto presupuestario. ¿Entonces Occidente está reaccionando al cambio en el complejo militar industrial de Rusia? ¿O Rusia está reaccionando a lo que perciben como una amenaza unificada de Occidente? Ya no importa realmente. Fuera de Europa y la OTAN, los aliados occidentales apoyan la guerra total, mientras Rusia se prepara en el otro extremo. En enero de 2024, un analista de defensa australiano reiteró las preocupaciones europeas sobre un posible conflicto con Rusia. Considerar reintroducir servicio nacional para aumentar reservistas entrenados a tiempo. Esta referencia al servicio obligatorio refleja las propuestas del jefe del ejército británico para renovar el reclutamiento. Estos comentarios muestran que los aliados occidentales dejaron debilitar sus reservas y fuerzas armadas en tiempos de paz, considerando innecesario el gasto militar. Destaca que la política de seguridad de los aliados de los 5 ojos está estancada. El ministro de Defensa Ricardo Miles anunció que la Marina australiana duplicará su flota de buques de guerra de 11 a 26, una medida que dará a Australia su mayor flota desde la Segunda Guerra Mundial. Es un gran avance porque necesita más poder marítimo. Por su cercanía con China, una potencia naval, y sus acciones agresivas en el Indo-Pacífico, es esencial aumentar el gasto en su marina. Australia está en una posición vulnerable dentro del paradigma Occidente contra Oriente. Sin embargo, al estar relativamente cerca de China geográficamente y tener poco que ofrecer en términos de apoyo militar. Para la OTAN, las tendencias económicas y diplomáticas indican que Occidente tomará una postura más dura contra Rusia y sus aliados. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán y Rusia, pero esto solo debilitó la posición del dólar globalmente. Preparan sanciones contra China tras la decisión de la Unión Europea de incluir por primera vez en la lista negra a empresas chinas sospechosas de suministrar tecnología militar a Rusia, como microelectrónica para misiles y drones. Antes, la Unión Europea no quería adoptar la postura dura contra China que ya tenía el Departamento de Estado. El intento de eliminar la economía de guerra rusa motivó este cambio. La división global entre Occidente y el resto parece ahora irreversible. La lista negra de la Unión Europea incluye casi 2.000 empresas de Turquía, Kazajistán, China, Corea del Norte e India. Mientras más unido esté Occidente al sancionar a quienes apoyan a Rusia, mejor. El posible conflicto entre la OTAN y Rusia debe verse como Occidente contra una alianza oriental. Esto no implica que todas las naciones participen, pero una guerra OTAN-Rusia podría convertirse en un conflicto proxy mayor para potencias como Irán y China. Para avanzar la filosofía de los BRICS de combatir la hegemonía occidental, se están formando alianzas y las políticas de seguridad están cambiando. Un mundo en guerra ya no está fuera del ámbito de la imaginación. Gracias por vernos.